La situación en el norte global es verdaderamente delicada y tiene que ver con los incendios forestales, imágenes que ya vivimos también en esta parte del planeta, con lo que sucedió en el Amazonas, con lo que vimos también aquí en las inmediaciones de la ciudad de Rosario y en la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces nos vimos afectados por los incendios, por supuesto no en esta magnitud, claro. Cuando la foto es de Manhattan, llama muchísimo la atención lo que estamos viendo en este momento en la parte derecha de la pantalla. Todo esto tiene que ver con incendios que sucedieron en Canadá, en distintas regiones de Canadá, por supuesto, además de Manhattan, de Nueva York. Afectó a ciudades como Toronto y Ottawa, que es la capital de Canadá. Justamente en ese lugar, en este momento, se encuentra la periodista Mercedes Larosa, que ya está en línea para conversar con nosotros y contarnos un poco lo que ha vivido por estas horas. Mercedes, abrazo grande. ¿Cómo estás por allí? ¿Qué tal, Martín? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a hablar de lo que está sucediendo en esta parte del mundo. ¿Estás viendo en este momento lo que ocurre en el cuarto de al lado, por ejemplo? Bueno, particularmente hoy está muchísimo mejor Sí. la visualización, se puede ver, el humo ya bajó, ayer llovió durante toda la noche y eso ayudó Ayudó, muchísimo, claro. pero la verdad que la semana fue una semana muy difícil. Me Mm. levanté el lunes a la mañana pensando de que estaba muy nublado y en realidad había un sol radiante, pero estábamos adentro de una gran nube producto de los incendios que había en la zona de Quebec y que hay diferentes focos alrededor de todo Canadá. Esto arrancó en Alberta y hay más de 2.200 focos de incendio y una de las cosas Sí. que más llama la atención y está preocupando a las autoridades, que son focos más pequeños que lo habitual, pero están muy dispersos. Mm. Entonces hace que sea mucho más difícil de controlar y de combatir el fuego. Eh, Escuchame, Mercedes, ¿qué recaudos tomaste concretamente en lo que fue esto? Por ejemplo, ¿tuviste que salir con barbijo? ¿Elegiste quedarte en tu casa? ¿Cómo era la visibilidad también desde tu ventana, desde tu balcón? La visibilidad era nula, o sea, prácticamente ¿Nula? no podía ver el edificio de enfrente, no Wow, se veía el edificio de enfrente impactante. y, y además el olor, ¿no? O sea, el olor era el olor a quemado que sentís Mm, como cuando te estuvieran haciendo un asado en el balcón de al lado de mi casa. Esa era la sensación y tomé todas las medidas de precaución que emitió el gobierno, o sea, usar barbijo, evitar sí. la actividad física al aire libre, evitar salir en el caso de poder hacerlo. Y realmente se sentía de que, no sé, subías un piso por escalera y te agitabas, algo que yo suelo en general usar la escalera y no el ascensor y Sí. no podía hacerlo realmente. ¿Y Así que cuál fue el alcance de estos incendios? Porque vos estás en Ottawa, pero ¿a qué otras ciudades, a qué otras regiones de Canadá afectó? bueno, la mala calidad de aire afectó a más de 100 millones de personas. Hay un estimativo que dice eso y la cantidad de evacuados fueron 120.000 personas que hoy están recién algunas retomando sus hogares y Sí. otras todavía están evacuadas por precaución y otras que perdieron sus hogares directamente. Obviamente y lamentablemente quienes fueron los más afectados fueron las First Nations, las primeras naciones de acá, los pueblos indígenas de Canadá, que en las zonas de Alberta, por ejemplo, la provincia de Alberta, Sí. sufrieron incendios que muchos de ellos tuvieron que perdieron sus casas y todavía se está trabajando para poder mantener, digamos, el control de esos incendios, de esos focos, y un poco lo que están pidiendo acá los pueblos indígenas es formar parte del comité de emergencia, porque ellos son los que mejor conocen la zona, los que mejor conocen los territorios y los que pueden tomar medidas de precaución para evitar estas situaciones. Mm. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hicieron las autoridades? Bueno, el presidente habló porque realmente la situación es alarmante y lo que está preocupando fundamentalmente a los científicos es que arrancaron muy, muy temprano, entonces esto es algo que alerta a las autoridades y que es un llamado de atención en que Sí. esto puede empeorar a lo largo del que comience el verano. Mm. Todavía no estamos ni siquiera en verano, estamos en primavera y los focos de incendio cada vez son mayores. Suelen ser en Y verano. claro, en verano en general suelen ser, es más normal, digamos, una fecha donde Sí. suele suceder y donde las medidas de precaución que se toman son mucho más altas, pero esto es recién los primeros calores que afectaron al país ya hicieron de que se prenda fuego más de 3 millones de hectáreas de bosque. Entonces, esto Tremendo. realmente preocupó
¿Hace más Y calor del habitual, por ejemplo, en esta hace, primavera? no solamente hace más calor del habitual, sino que también hay menos lluvias. Estamos hablando de que son temporadas de mucha sequía Sí. y eso también, y de mucho viento, que es justamente el viento lo que terminó provocando de que la ciudad de Nueva York, por ejemplo, quedara invadida por el humo. Mm. Porque Estados Unidos no está afectado con los focos de incendio, pero sí fue afectado por el humo que llegó a partir del viento norte. Mm. ¿Estas son las causas de los incendios o hay alguna hipótesis de intencionalidad, como suele pasar, qué sé yo, por ejemplo aquí, que se incendian algunas zonas para el avance de la frontera agropecuaria? En el caso de Canadá no se está barajando eso como hipótesis, sino que se está barajando fundamentalmente el cambio climático y cómo afecta esto a las regiones y quizás inicia por algún tipo de descuido de alguna persona que estuvo en el lugar y a partir de ahí eso toma una dimensión muchísimo mayor porque el Sí. cambio climático implica mayor sequía, mayor calor y bueno, y hace que la intensidad que toma el fuego no pueda controlarse fácilmente. Y eso Estaban... es Sí, sí, lo que está termina, barajando Mechi. más. No, y eso es lo que se está barajando más ahora, digamos. No hay un tipo de intencionalidad como sí sucedió en Argentina o como sabemos que suele suceder en algunos lugares Claro. de América Latina en general, en donde se queman determinadas zonas Mm. para después hacer proyectos inmobiliarios o para venderlas o para hacer algún tipo de negocio. Eso no se está barajando en esta parte. Para cerrar, porque estuve leyendo la nota que escribiste para la revista Ficciones, donde narrás lo que está sucediendo como un fenómeno que no es exclusivo de Canadá, sino que ocurre en distintos lugares del mundo. ¿Encontrás puntos en común en lo que ocurre en cada uno de estos lugares? Y yo creo que el cambio climático está empezando a mostrar, digamos, la peor cara que tiene, que son los efectos que genera en el mundo. Los incendios son unos de ellos y creo que este tipo de fenómenos los vamos lamentablemente a ver más seguido y que van a empezar a ser algo más cotidiano que lo que estábamos habituados hasta el momento. Y bueno, me parece que es hora de empezar a tomar conciencia, ¿no? Esto muchas veces ocurre, incluso en el Amazonas, que es el pulmón de la humanidad, Sí. ha ocurrido en numerosas ocasiones y en general no ha salido en todos los medios como sucedió ahora. ¿Por qué? Porque tocó la ciudad de Nueva York. Entonces, quizás es una buena oportunidad para que empecemos a tomar conciencia de que si no tomamos las medidas necesarias para revertir la situación, para modificar nuestra estructura productiva, para modificar la sociedad de consumo en la que hoy estamos, esto cada vez va a escalar más, cada vez va a ser peor y me parece que va a dejar de ser noticia para ser algo cotidiano. Esperemos que no te tengamos que volver a llamar, pero bueno, vos nos contás que es bastante delicada la situación y que las previsiones de los especialistas indican que esto se puede volver a repetir en los próximos días, en los próximos meses. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo. Gracias Martín por invitarme, bueno, que termine muy bien el día.